Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 14 de julio de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy tenemos varios temas que comentar. Comenzamos como siempre por el mercado local, donde por supuesto la principal noticia es la decisión de los consejeros del Banco Central luego de su reunión de política monetaria el día de ayer de aumentar la tasa a 9.75%, 75 puntos base fue el aumento en sí mismo. En primera instancia, un aumento que el mercado tenía relativamente descontado durante la última semana, dada el alza del dólar, la inflación en 12.5%, como sabemos, en su medición anual al mes de junio. Era un escenario que se esperaba y que claramente va en línea con lo que el mercado local está demandando. Dentro del comunicado, algunas cosas que destacar. Primero, siguen viendo que la inflación mundial es el gran fenómeno al que hay que estar atento y que en relación al aumento de la inflación en el mundo, los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, han ido subiendo sus tasas de política monetaria para tratar de controlar esta persistencia inflacionaria en el mundo. Y por supuesto ven también que el compromiso de los bancos centrales de controlar la inflación es total y absoluto en ese sentido. La confianza en el mercado y la confianza principalmente en los bancos centrales es el mayor activo que estos tienen para poder influir con sus decisiones en la economía. En general ven que las condiciones económicas en el mundo se han ido haciendo claramente más estrechas y menciona dentro de las causas de esto claramente, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que sigue siendo un escenario externo de incertidumbre y que esta mantiene, por supuesto, por ejemplo, la presión sobre los precios de las materias primas, aunque estos han tendido a caer el último tiempo. Especialmente mantiene la presión en energía y alimentos. Vemos que entre las materias primas que ha caído está, por supuesto, el cobre, que ha caído prácticamente un 20% desde la última reunión. Acá un dato importante respecto al mercado financiero local, habla de que hay una incertidumbre local elevada, cosa que no habíamos visto con tanta vehemencia en los últimos años en Chile, y vuelve a reiterar que respecto al tipo de cambio los mercados han sido capaces de absorber los shocks externos de manera adecuada y que en el fondo el precio del dólar corresponde a sus fundamentales y que por ahora no ve necesario intervenir el mercado, dado que el sistema financiero en su conjunto se ha mantenido con niveles de liquidez normales. Por último, ve que la actividad en general ha ido mostrando un paulatino retroceso, que era algo que el mercado lo tenía bastante descontado y que, como hemos mencionado también nosotros acá en este podcast, la encuesta de expectativa económica y la encuesta de operadores financieros ha ido ajustando al alza sus proyecciones de inflación, a la baja sus proyecciones de crecimiento y al alza también sus proyecciones de tasa de política monetaria. También, por último, reitera que el escenario macroeconómico presenta riesgo elevado, en línea con lo que comentaba la incertidumbre hace un segundo atrás, y que claramente el deterioro de las condiciones financieras globales es más rápido e intenso en cuanto a percepción en Chile, dado que el escenario macroeconómico que nuestro país presenta es obviamente peor respecto al que teníamos antes y que presenta, como decíamos, riesgos elevados. Por último, termina su comunicado diciendo que el Consejo estima necesaria nuevas alzas de tasa de política monetaria para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en 2 años. ¿Qué es lo que nos queda a grandes rasgos? Punto número 1, mantiene su opinión respecto al avance del dólar, de manera que no debiésemos ver intervenciones en ese sentido y por ende el dólar, dado los fundamentales de caídas del cobre, alza del dólar en el mundo y la incertidumbre en Chile, que muy bien comenta el Banco Central en su comunicado, el dólar debiese seguir con un sesgo alcista. Punto número 2, habla de nuevas alzas de tasa y eso sí cambia un poco el escenario porque eso podría traer algunas correcciones en la renta fija local. Si este alza de tasas, claramente ve que la inflación podría seguir aumentando, de manera que podríamos ver algunos ajustes en el mercado de renta fija. Nuestra recomendación de inversión sigue siendo renta fija local, principalmente en UF, en la parte de renta fija y en la parte de renta variable apostar a la recuperación de los mercados desarrollados en el mundo, especialmente Estados Unidos, que ha tenido un castigo durante este año bastante fuerte. Las perspectivas del mercado entonces es que la tasa de política monetaria llegará al 11%, donde se mantendrá durante este año. La próxima reunión es en septiembre, vamos a ver qué decide ahí el Banco Central, y que la inflación podría superar claramente las expectativas que se tenían hasta hace un mes atrás de que durante el tercer trimestre podría tocar un pic del 13% y terminar el año en un 10%. Claramente esas proyecciones se ajustan un poco más
al alza. De todas maneras, el escenario base se mantiene de que en Chile probablemente lleguemos pronto a un término de este ciclo de alza de política monetaria. Eso es lo que ha tenido con buen rendimiento la renta fija local y lo que esperamos mantenga este buen rendimiento durante este segundo semestre 2022 y el primer semestre de 2023. El día de ayer el IPSA rentó un 0.91%, el dólar terminó en 1.011 pesos, el cobre cayó un 1.40% terminando en 3.29 y el petróleo Brent cerró en $99.57 por barril, subiendo un 0.08%. Los mercados en el mundo tuvieron una jornada negativa, no tan negativa como se esperaba. Recordemos que ayer tuvimos datos inflacionarios tanto completos como subyacentes, es decir, quitando el efecto de alimentos y energía, y en sus mediciones anuales y mensuales estos dos indicadores salieron por sobre lo esperado. En otras situaciones habíamos visto que las bolsas en general tendrían a retroceder muy fuerte, entre un 3 a un 4 o 5% incluso en los días siguientes respecto a esta noticia. Esta vez es distinto, la caída es un poco más leve. El Dow Jones cerró con un 0.67% de caída, el S&P 500 con un 0.45% y el Nasdaq con un 0.15%. En Europa la jornada también fue negativa, cayendo el Eurostock un 0.95%, el Nikkei 225 de Japón subió un 0.54% y el Bovespa cerró un 0.4% el índice accionario de Brasil. El panorama que se ve en general en los mercados en el mundo, como sabemos, es principalmente pendiente de lo que pase con la inflación. Sin embargo, hemos visto en distintos analistas, y lo comentábamos en el podcast de ayer, que aparentemente la inflación podría estar acercándose a un techo y ese sería el punto de inflexión donde veríamos recuperación de los mercados en Estados Unidos. Dentro de las noticias más relevantes en sí misma que tenemos para destacar, el índice de precios al productor en Estados Unidos marcó un avance en su medición total, un retroceso en su medición subyacente, y dos de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, JP Morgan y Morgan Stanley, mostraron una caída en sus resultados respecto a lo que el mercado esperaba en cuanto a ingresos y beneficios por acción. Son las dos grandes noticias que tenemos el día de hoy, junto con las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos, que avanzan un poco más de lo que se esperaba. Se esperaban 235.000 subsidios esta semana y avanza a 244.000. Una buena noticia, como decíamos, el índice de precios al productor subyacente marca en su medición mensual un 0.4% versus el 0.5% se esperaba y el 0.6% del mes anterior. En este contexto, ¿cómo están los mercados? Pasamos a revisarlo en este minuto. La bolsa local cae un 0.65%, con Sokimich B subiendo un 0.12%, Ripley cayendo un 3.55% y Falabella cayendo un 2.95%, son los principales movimientos. Si nos vamos a los commodities, el cobre nuevamente con una jornada negativa, cayendo fuerte un 3.12%, cotizando en $3.21 por libra de cobre. El dólar index, el dólar en el mundo, a esta hora se fortalece 0.66% el día de hoy, y en ese contexto el dólar peso responde a estos movimientos con un impulso que lo lleva nuevamente a marcar máximo histórico. 1.054 pesos por dólar es lo que marca a esta hora. Como vemos, con un banco central anunciándole al mercado que no es necesario una intervención y que el dólar se ajusta a sus fundamentales, y con fundamentales totalmente alcistas, incertidumbre local en Chile, éxodo de capitales y búsqueda por parte de los inversionistas de diversificación en cuanto a moneda, un dólar en el mundo alcista y un cobre cayendo, tenemos la ecuación perfecta para que el dólar siga subiendo y marque, como decíamos, hasta ahora 1.054 pesos por dólar. Y por último, los mercados en el mundo. Asia, resultados mixtos, 0.62 arriba el Nikkei, cayendo el Hansen de Hong Kong un 0.22 y el índice de Shanghai un 0.08. En Europa la jornada es bastante negativa, con pérdidas del 1.86% para el DAX alemán y pérdidas del 1.53% para el Eurostock 600. Y por último, Estados Unidos marca caídas también del orden del 1%, 1.23% abajo el Dow Jones, 1.19% el S&P 500 y el Nasdaq 1.02%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan una excelente jornada, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.